Durante 15 años, había trabajado silenciosamente en Constructora Herrera, la empresa que nuestro padre había fundado hace 30 años. Mientras mi hermano mayor Roberto se dedicaba a presumir su título de director general y a impresionar clientes en cenas de negocios, yo manejaba las finanzas, supervisaba los proyectos y mantenía las relaciones bancarias que realmente sostenían la operación. María siempre fue la cerebrito de la familia, solía decir papá con orgullo. Tiene cabeza para los números y corazón para los detalles. Pero Roberto nunca lo vio así. Para él, yo era simplemente su hermana menor que se había quedado trabajando en la empresa familiar porque no tenía ambición para algo mejor. Si tuvieras visión empresarial real, ya habrías abierto tu propio negocio, me decía constantemente. Pero supongo que es cómodo vivir a la sombra de los logros de otros. Lo que Roberto no sabía era que durante los últimos 5 años, desde que papá comenzó a tener problemas de salud, yo había sido quien realmente dirigía la empresa. Él se enfocaba en la imagen pública y las relaciones sociales, mientras que yo tomaba las decisiones financieras críticas, negociaba con proveedores y mantenía los proyectos en funcionamiento. Cuando papá falleció el año pasado, dejó el 60% de la empresa a Roberto y el 40% a mí. En teoría, Roberto tenía el control mayoritario. En la práctica, yo había estructurado los préstamos bancarios y las garantías de tal manera que nada podía moverse sin mi firma. Es temporal, me había dicho a mí misma. Solo hasta que Roberto madure y aprenda realmente a manejar el negocio. Pero Roberto tenía otros planes. La mañana que cambió todo, llegué a la oficina para encontrar una reunión de emergencia en la sala de juntas. Todos los empleados principales estaban presentes, el gerente de proyectos, la directora de recursos humanos, el jefe de ventas, y varios supervisores. Roberto estaba de pie en la cabecera de la mesa con una sonrisa triunfante. Gracias a todos por venir con tan poco aviso, comenzó. Tengo noticias importantes que compartir sobre el futuro de Constructora Herrera. Me senté en mi lugar habitual, curiosa pero sin sospechar nada. Durante los últimos meses, he estado trabajando con mis abogados para reestructurar completamente la empresa, continuó Roberto, claramente disfrutando ser el centro de atención. Sacó una carpeta llena de documentos y la colocó dramáticamente sobre la mesa. He consolidado mi control sobre todas las operaciones. A partir de hoy, todas las decisiones pasarán exclusivamente por mí. Los empleados se miraron entre ellos, claramente confundidos sobre por qué esto requería una reunión de emergencia. Además, Roberto elevó la voz, he decidido hacer algunos cambios en el personal. Su mirada se dirigió directamente hacia mí. María, durante años has sido una distracción para esta empresa. Tu falta de visión y tu resistencia al cambio nos han frenado. Sentí que el ambiente en la sala se volvió tenso. Los empleados parecían incómodos con la dirección que estaba tomando la conversación. Roberto, ¿de qué estás hablando?, pregunté calmadamente. Estoy hablando de que ya no eres necesaria aquí, respondió con una sonrisa fría. He reestructurado todos los departamentos para funcionar sin tu interferencia. Se acercó a mí con los documentos en la mano. Estos papeles oficializan mi control total sobre la empresa. Tu participación como socia será puramente pasiva. Ya no tendrás oficina aquí, ni voz en las decisiones operativas. El silencio en la sala era ensordecedor. 20 personas que habían trabajado conmigo durante años me miraban con una mezcla de shock y lástima. ¿Estás despidiéndome de la empresa de nuestro padre?, pregunté, todavía procesando lo que estaba sucediendo. No te estoy despidiendo, Roberto sonrió falsamente. Simplemente te estoy ubicando en tu lugar correcto. Como accionista minoritaria silenciosa. Entonces se dirigió al resto del grupo. Quiero que todos entiendan que María ya no tiene autoridad alguna en esta empresa. Cualquier instrucción o decisión debe pasar por mí exclusivamente. Carla, nuestra directora de recursos humanos durante 10 años, levantó tímidamente la mano. Roberto, ¿esto fue discutido con la junta directiva? Porque técnicamente... No hay junta directiva, gritó Roberto, perdiendo completamente la compostura. Soy el dueño mayoritario y esta es mi decisión. Su voz se elevó aún más mientras se dirigía hacia mí. Fuera de aquí. Eres una carga para la empresa. Ya firmé los papeles. La empresa es mía. Todos en la sala me miraban con expresiones de shock y compasión.
Algunos empleados parecían genuinamente angustiados por lo que estaban presenciando. Me levanté lentamente, tomé mi bolso y me reí suavemente. Perfecto, Roberto. Si esa es tu decisión final, la respeto completamente. Roberto parecía sorprendido por mi tranquilidad. Bien. Me alegra que finalmente entiendas cuál es tu lugar. Saqué mi teléfono y busqué un número en mis contactos. Solo necesito hacer una llamada rápida para cerrar algunos asuntos administrativos. Marqué el número del Banco Nacional de Desarrollo, donde habíamos tenido nuestra cuenta corporativa principal durante 15 años. Buenos días. ¿Podría comunicarme con el licenciado Martínez? Soy María Herrera. Roberto me miraba con curiosidad, pero sin preocupación aparente. Hola, licenciado Martínez. Soy María. Necesito procesar la cancelación inmediata de todos los créditos corporativos de Constructora Herrera. Sí, todos. Los de maquinaria, el de capital de trabajo, y el crédito puente para el proyecto de las torres. La expresión de Roberto cambió completamente. ¿Qué estás haciendo?, preguntó con voz nerviosa. También necesito cancelar todas las líneas de crédito asociadas, continué por teléfono. Y retirar las garantías personales que tengo establecidas. Los empleados en la sala intercambiaban miradas de confusión y creciente preocupación. Espera, Roberto se acercó rápidamente. No puedes cancelar los créditos de la empresa. Esos préstamos están a nombre corporativo. Tiene razón, respondí calmadamente. Pero las garantías están a mi nombre personal. Y sin avalista, los bancos pueden exigir el pago inmediato de todos los préstamos. En ese momento, mi teléfono comenzó a sonar. Era el licenciado Martínez devolviendo la llamada. Ponga el altavoz, sugirió Roberto nerviosamente. Esto debe ser un malentendido. Activé el altavoz para que todos pudieran escuchar. Señorita Herrera, dijo la voz del gerente financiero, acabo de revisar todos los archivos de Constructora Herrera. Efectivamente, usted aparece como avalista principal en todos los créditos corporativos, por un total de 12 millones de pesos. El color desapareció completamente del rostro de Roberto. Eso es imposible, balbuceó. Yo soy el director general. Yo firmo todos los documentos importantes. Señor Herrera, continuó el licenciado Martínez profesionalmente, usted aparece como representante legal de la empresa, pero las garantías personales fueron establecidas por la señorita María Herrera durante los últimos 5 años. Carla, nuestra directora de recursos humanos, se aclaró la garganta. María, esto significa que tú has estado garantizando personalmente todos nuestros préstamos. Correcto, asentí. Desde que papá se enfermó, fui yo quien reestructuró toda la deuda corporativa y establecí las líneas de crédito que nos permitieron expandirnos. Roberto me miraba con pánico creciente. No puedes hacer esto, susurró. Sin esos créditos, no podemos completar ninguno de los proyectos actuales. Licenciado Martínez, continué por teléfono, ¿cuál sería el procedimiento para la cancelación inmediata? Bueno, sin las garantías personales, tendríamos que exigir el pago completo de todos los préstamos en un plazo de 30 días. Si la empresa no puede cubrir esa cantidad, entraríamos en proceso de liquidación, completé la frase. El silencio que siguió fue absoluto. 20 empleados procesaban lo que acababan de escuchar, que la persona a quien Roberto acababa de echar tenía el poder de destruir la empresa con una sola llamada telefónica. María, Roberto se acercó con las manos temblorosas. Por favor, podemos hablar de esto racionalmente. Claro, respondí tranquila. Licenciado Martínez, ¿puede darme hasta mañana para confirmar mi decisión final? Por supuesto, señorita Herrera. Pero necesito una respuesta definitiva antes de las 5 de la tarde. Colgué el teléfono y miré a Roberto, quien había palidecido completamente. Roberto, hace 5 minutos me dijiste que era una carga para la empresa y que ya no era necesaria aquí. Los empleados nos miraban en completo silencio, claramente impactados por el giro de eventos. Técnicamente tienes razón, continué. Si realmente no soy necesaria, entonces tampoco necesitan mi respaldo financiero. María, por favor, Roberto se acercó desesperado. Yo no sabía, nadie me dijo que tú estabas garantizando los préstamos.
¿Nunca te preguntaste cómo una empresa con tan poco capital inicial pudo acceder a créditos por 12 millones de pesos? Pregunté genuinamente curiosa. Roberto miraba al suelo, claramente avergonzado. Pensé que era porque papá había construido una buena relación con los bancos. Papá construyó la reputación, expliqué pacientemente. Pero yo construí las garantías financieras que nos permitieron crecer. Luis, nuestro gerente de proyectos, levantó tímidamente la mano. María, ¿qué significa esto para los empleados? Tenemos 3 proyectos activos y... Esa es una excelente pregunta, respondí. Roberto, ¿cómo planeas completar el proyecto de las torres sin los 4 millones de pesos del crédito puente? Roberto me miraba con desesperación. No puedo. Sin ese dinero, tendríamos que paralizar toda la construcción. Y los salarios de los empleados, continué. El capital de trabajo que cubre la nómina también depende de esas líneas de crédito. La realidad de la situación comenzó a impactar a todos en la sala. Sin los créditos que yo garantizaba, no solo se paralizarían los proyectos, sino que no habría dinero para pagar los salarios. María, intervino Carla nerviosa, no es que queramos meternos en asuntos familiares, pero, ¿hay alguna manera de resolver esto? Miré a Roberto, quien finalmente parecía entender la magnitud de lo que había hecho. Roberto, hace 15 minutos me dijiste que era una carga y que no tenía visión empresarial, dije calmadamente. ¿Podrías explicarme cómo planeas manejar la empresa sin la infraestructura financiera que yo establecí? Roberto se desplomó en una silla. No puedo, admitió derrotado. No tenía idea de cómo funcionaban realmente las finanzas de la empresa. Durante 5 años, expliqué dirigiéndome a todo el grupo, he estado manejando no solo las finanzas, sino también las relaciones bancarias, las proyecciones de flujo de caja y la estructura de garantías que nos permitió crecer 300%. Los empleados intercambiaban miradas de asombro. Muchos de ellos habían trabajado conmigo durante años, pero nunca habían entendido completamente el alcance de mis responsabilidades. Entonces, pregunté a Roberto, ¿cuál es tu propuesta para seguir adelante? Roberto levantó la cabeza lentamente. María, me equivoqué. Completamente. No solo sobre tu importancia en la empresa, sino sobre cómo te traté. Se dirigió al resto del grupo. Todos ustedes fueron testigos de cómo humillé a mi hermana, quien resulta ser la persona que realmente ha mantenido a flote esta empresa durante años. Licenciado Martínez está esperando mi llamada, recordé. ¿Qué le voy a decir? Roberto se levantó y se acercó. Le vas a decir que mantuvieras todas las garantías, y que yo reconozco oficialmente que tú eres la verdadera directora financiera de esta empresa. ¿Y mi oficina? Pregunté. Tu oficina sigue siendo tuya. Y quiero que asumas oficialmente el título de directora general adjunta, con poder de decisión en todas las operaciones financieras. Carla aplaudió suavemente, seguida por el resto de los empleados. Hay una condición más, continué. Lo que sea, respondió Roberto inmediatamente. Nunca más humilles a un empleado frente a otros, especialmente por asuntos que no entiendes completamente. Roberto asintió vigorosamente. Tienes mi palabra. Marqué nuevamente al banco. Licenciado Martínez, soy María Herrera. He decidido mantener todas las garantías vigentes. La reestructuración de la empresa se ha resuelto satisfactoriamente. El alivio en la sala fue palpable. 6 meses después, Constructora Herrera había completado exitosamente los 3 proyectos pendientes y había ganado 2 contratos adicionales importantes. Roberto había desarrollado un genuino respeto por el lado financiero del negocio y había comenzado a consultar conmigo todas las decisiones importantes. «Sabes», me dijo una tarde mientras revisábamos los informes trimestrales, «papá tenía razón sobre ti desde el principio». «¿En qué sentido?», pregunté. Decía que tenías cabeza para los números y corazón para los detalles. Lo que no mencionó es que también tienes la columna vertebral para sostener una empresa entera. Esa tarde, mientras firmaba los documentos que oficializaban mi nuevo título como codirectora general, reflexioné sobre la importancia de reconocer las contribuciones de todas las personas en una organización, especialmente aquellas que trabajan silenciosamente detrás de escena. La lección más valiosa no fue sobre poder financiero, sino sobre cómo las familias y las empresas funcionan mejor cuando cada miembro es valorado por sus contribuciones reales,
no por las percepciones superficiales de su importancia.